Cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muy bien, mi hermano. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, que le hemos puesto el Evangelio del Dios Salvador. Vimos en el capítulo 1 que tenemos la introducción general en los primeros 5 versículos, donde Juan el apóstol presenta a Jesucristo como el Dios hombre. Jesucristo es Dios 100%, pero es hombre al 100%. Y por eso nosotros podemos aprender a través de él de quién es Dios. Porque Jesucristo vino para mostrarnos al Padre. Él vino para enseñarnos quién es Dios. Por tanto, Juan el apóstol, en el prólogo, que es la introducción a todo el libro, a todo el Evangelio de Juan, él ahí en esta introducción presenta al Verbo como el Dios hombre. Cristo es una persona, y esto tenemos que tenerlo claro, no son 2 personas, es una persona con 2 naturalezas, naturaleza humana 100%, naturaleza divina al 100%, unidas en una persona, en la persona de Jesucristo, y esas 2 naturalezas estarán unidas eternamente y no se confunden la una con la otra. Ese es un misterio, y tratamos de entrar a ese misterio, pero nos confunde un poco. Aceptámoslo porque 1, está revelado en la Escritura, y 2, así es el Señor Jesucristo. Por la fe creemos en lo que dice la palabra del Señor. Luego pasamos al segundo punto de este estudio que estamos desarrollando, es el heraldo presenta al Verbo de Dios. ¿Quién es el heraldo? El heraldo era Juan el Bautista o Juan el Bautizador. Y eso está en Juan capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 51. Ahí vimos cómo Juan lo fue presentando en diferentes etapas a diferentes personas, y Juan lo presenta de una forma clara, contundente, directa, cuando él dice que él no lo conocía, pero no es que él no sabía quién era Jesús, él sabía si eran primos, estaban dentro de la misma familia. María, la madre de Jesús, con Elizabeth, la madre de Juan, eran primas. Por tanto, ellos sí se conocían. Lo que Juan no sabía es que su primo, Jesús, era el Mesías, el Dios, hombre y salvador del ser humano. Y Juan dice, pero cuando Dios me mandó, él me dijo, tú vas a ir delante del Mesías, y cuando llegue alguien ahí y mires que una paloma se posa sobre él, ese es el Mesías. Y Juan dice, y yo bautizo a Jesús, dice Juan, y cuando Jesús sale del agua, viene la paloma y se posa sobre él. Y dije, este es el Mesías. Ahora, mis queridos hermanos, entramos a la tercera etapa de este estudio en el Evangelio de Juan. El Verbo presenta sus credenciales ahora. Ahora Jesús mismo, como el Verbo de Dios, él dice, señores, aquí estoy yo, ya llegué. Y tristemente, como pudimos ver ahí, hermanos, en el capítulo 1 incluso, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Imagínense ustedes que por siglos y siglos los hebreos estuvieron esperando a su Mesías prometido. Y el Señor Jesús llega y les dice, el reino de los cielos se ha acercado, ya el rey está aquí. Y ellos lo rechazan. Y hasta la vez, el pueblo de Israel sigue rechazando al Mesías. Ahora estamos en esta etapa ahorita, la tercera. ¿Cuál es? El Verbo presenta sus credenciales. Yo quiero que mire conmigo. Primera credencial la presenta en el capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 12, cuando el Señor es invitado a las bodas en Caná de Galilea, y ahí se acabó el vino y quedan en la fiesta, y eso era una humillación, un mal presagio, un mal testimonio. Eso era lo peor que le podía pasar a una pareja.
Pero luego María le dice, hagan todo lo que él dice. Yo les dije el mejor consejo, y no podemos acercarnos al verbo si no estamos dispuestos a obedecer. La obediencia es una cosa clave para caminar con Cristo. Y ellos hacen lo que Jesús les dice, se da el milagro, y ahora al final, yo quiero que miren conmigo ahora, capítulo 2, dice, versículo 11, este principio de señales. A partir de este punto, en toda el Evangelio de Juan, esta es la palabra que Juan va a usar para hablar de los milagros de Jesucristo. La palabra señales, porque cada milagro que Jesús hizo no era solo por hacer un milagro, lo hacía para demostrar evidentemente, fehacientemente, que él era el Mesías, que debían recibirlo como su Señor, como su Dios y como su Salvador. Pero lo rechazan. Ahora, mire lo que dice el versículo número 11. Estoy en Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. La palabra manifestó quiere decir la reveló, la dejó ver. ¿Y cuál fue la gloria? El poder. Al transformar agua en vino. Eso no puede ocurrir. Usted puede tener agua en un traste por 10 años, 20 años, y puede ensuciarse el agua, pero nunca va a ser vino. Pero Cristo, en un segundo, transformó la esencia del agua y la cambió a vino. Y dijimos, mínimo, fueron 480 litros de agua que el Señor convirtió en vino. Una cantidad grande, pero no solamente en una cantidad grande, sino la calidad. ¿Qué quiere decir esto? Mira, cuando nosotros obedientemente nos ponemos bajo el Mesías y ponemos a Cristo como nuestro Rey, Él va a transformar nuestra vida. Y también nosotros vamos a brillar y a dar testimonio. Así como Él manifestó su gloria, vamos a manifestar la gloria de Dios a este mundo perdido. Pero luego, ¿qué dice? Y sus discípulos creyeron en Él. Cuando los discípulos vieron el milagro, ¿qué dijeron? Evidentemente, esto es un milagro que solo Dios lo puede hacer. Ya lo vamos a ver en capítulo 3, donde el Señor sigue presentando sus credenciales como el Mesías, Dios y Salvador del ser humano. En el capítulo 2, del 13 al versículo número 22, el Señor sube a Jerusalén y limpia el templo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Señor está demostrándole a esta gente que estaba ahí que Él es el Mesías. Y aquellos, Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes en Israel ese año, habían convertido el templo en un negocio redondo, de asalto, de robo, de toda clase de picardías se hacían ahí en el templo. Y Jesús los saca con un azote y los echa y volcó las mesas. Y le dijeron, yo quiero que usted mire lo que dice aquí. Versículo número 18. Los judíos respondieron y le dijeron, cuando vieron que hizo eso, le preguntan, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Ellos sabían que el Mesías iba a venir al templo y que el Mesías iba a limpiar el templo. Eso está en el libro de Salmos 69:9. Cuando dice, el celo de tu casa me consume. Los judíos miran que hace eso, y cuando hablo de los judíos, no estoy hablando de todos los judíos, aunque habían muchos judíos ahí, pero más estoy hablando de Anás, de Caifás, que el sumo sacerdote era Caifás, pero el poder detrás del trono era Anás. Anás era suegro de Caifás. Y ahí están los fariseos y los saduceos y los escribas. Y vienen a Jesús y les dicen, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué nos quieres decir con eso? Y lo que Jesús les estaba mostrando eran sus credenciales de que Él era Dios. Ahora, no solamente es eso, hay una tercera cosa. Dice que ahí en la fiesta el Señor empezó a hacer muchos milagros. Ahora mire la tercera etapa, versículo número 23, 24 y 25. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre,
viendo las señales que hacía. Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Ahora, cuando el Señor subía a la fiesta, hasta este momento es un perfecto desconocido. Pero el Señor llega, limpia el templo, saca a todos estos mercenarios, ladrones del templo, y les dice, aquí está el Mesías, yo soy el Mesías. Y empieza a hacer milagros. Y cuando la gente mira los milagros, mire cómo dice, mucha gente creyó en Cristo. Pero dice el versículo número 24, pero Jesús mismo no creyó en ellos. Porque él conocía el corazón de la gente. Y esta gente, mis hermanos, no fue que tuvo una conversión verdadera. ¿Sabe lo que pasó? Se emocionó y la curiosidad empezó a hacer mella en ellos. Y entonces empezaron a andar atrás de Jesús solo por curiosidad. No era una fe genuina, no era una fe verdadera. ¿Y ahora qué dice? Versículo número 24, pero Jesús mismo no se fiaba. La palabra fiar ahí es confiar o creer. Dice, Jesús no creyó en ellos. Jesús sabía quiénes eran ellos. Y dice al final, y no tenía necesidad de que nadie le dice testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora vamos a una cuarta etapa cuando el Señor presenta sus credenciales. Y es el encuentro de Jesús con Nicodemo. Si ustedes se han dado cuenta, hermanos, cada una de estas cosas que Jesús está haciendo es para demostrar que Él es Dios, que es el Salvador, que Él es la única esperanza del ser humano, que Él es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Por eso el verbo clave es creer. Y hermano, yo tengo que confesarles algo. Les pido perdón. Miren, yo he estado leyendo el libro de Juan y justamente hoy lo leí todo de nuevo. Todo el libro. Entre ayer y hoy he estado leyendo. Y yo les dije 64 veces, pero fíjense que estaba viendo y reflexionando. Ya van 73 veces. No 64. Y déjenme leerlo más despacio, porque es probable que se me haya ido alguna otra por ahí. 73 veces estoy descubriendo que Juan usa el verbo creer, porque esta palabra es clave a través de todo este evangelio. 73 veces. Y aquí al domingo que lo lea unas 2 o 3 veces más, a ver si descubro alguna otra que se me fue por ahí en las lecturas que estoy haciendo. Ahora, el capítulo 3 en el griego del Nuevo Testamento comienza con una palabra que no sé por qué Reina Valera no la quiso traducir al castellano. ¿Sabe cuál es la primera palabra que se encuentra en este capítulo? Sin embargo, pero. Ahora, había un grupo de personas que vieron los milagros de Jesús y se entusiasmaron con Jesús. Pero ellos no creyeron en Jesús. Ellos se emocionaron, se pusieron curiosos, claro. ¿Quién no se va a poner curioso, mi hermano, si alguien está paralítico y alguien pasa y le dice, levántate? Y aquel salta y empieza a correr y a caminar. Si alguien está lleno de llagas, leproso, y aquel lo toca, inmediatamente se va la lepra. ¿Quién no va a estar curioso con todo lo que estaba pasando en la vida de Jesucristo? Pero esta gente entonces lo que pasó fue que se emocionó. No se convirtió. No estaba siguiendo a Jesús por convicción de que Jesús era el Salvador y su única esperanza de perdón, de salvación y de vida eterna, sino por curiosidad. Y eso lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, en el capítulo 6, la Biblia dice que Jesús le da de comer a 5,000 hombres, aquí en Juan 6. Vamos a estudiarlo más adelante. ¿Y saben qué pasa? Otro día, la gente sigue buscando a Jesús y le dice, ¿dónde estás? Cuando al final lo encuentran. Y Jesús les dice, ustedes me están buscando, no porque ustedes creen en mí y saben quién soy yo, y porque quieren perdón, salvación y vida eterna. Ustedes me buscan porque ayer les di de comer y se hartaron. Y eso lo vamos a ver. La gente
buscaba a Jesús por intereses personales, no por una fe genuina. Ahora, yo quiero que miren lo que dice. Pero, sin embargo, contrario a estos, curiosos, emocionados, hay un hombre. ¿Se dan cuenta? Lo que quiere decir, este era diferente. Este era un hombre de fe. Este era un hombre de fe. Y ahora nos va a hablar de Nicodemo. Y voy a ser puntual y voy a ir rápido. Mire conmigo, por favor. Leo los primeros 2 versículos. Dice, estoy leyendo Juan, capítulo 3, verso 1 y 2. Había un hombre, yo les dije, sin embargo, a pesar de todos esos curiosos que solo se emocionaron y andaban siguiendo a Jesús, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este era diferente a aquellos. A propósito, Nicodemo dice que era fariseo. Y cuando Jesús limpió el templo, él lo estaba viendo. Él era de los judíos que estaba ahí. Este era líder de la nación de Israel. Él miró los milagros de Jesús. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, es un título de respeto honorífico para Jesús. Sabemos, mire, verbo en primera persona del plural. No le dijo yo sé. ¿Qué le dijo? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Primero, este hombre se llamaba Nicodemo. Segundo, dice que era judío. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Quiénes eran los judíos, hermanos? Los judíos son las personas que descienden de Abraham, de Isaac y de Jacob, que fueron los patriarcas de Israel, de donde viene la nación de Israel. Eso usted lo puede leer en el libro de Génesis, capítulo 12, y luego en el capítulo 15. Y luego ahí está toda la historia de esta nación de Israel, cuyo primer padre fue Abraham, y luego su hijo Isaac, y luego su nieto Jacob, y luego los 12 patriarcas de Israel. Ahora, ¿cuál es el punto? Estos judíos creían que, escuche esto, solo por el hecho de ser judíos, de ser del pueblo, entre comillas, escogido de Dios, ya eran salvos, que ellos ya pertenecían al reino de Dios. Los judíos creían que ellos eran hijos de Dios, que formaban parte del pueblo de Dios, del reino de Dios. Por lo tanto, ellos tenían la entrada libre al cielo. Pero estaban muy equivocados. Y se lo digo, siguen estando equivocados. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que no solo los judíos están equivocados, que hay muchas personas aquí en nuestro medio que no son judíos, pero siguen estando equivocados. Ahora, 1, Nicodemo. 2, judío. 3, mire cómo dice el versículo 1. Había un hombre de los fariseos. Dice que era un hombre fariseo. ¿Sabe usted que los hebreos, si había algo que les fascinaba a ellos, era ser hombres? Y precisamente ellos, en una de sus oraciones matutinas, una de las cosas que decían es, Señor, te doy gracias por ser judío, por ser hombre, porque no soy mujer. Pero no solamente dice que era un fariseo. La pregunta era, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos, hermanos, eran una religión estricta en el tiempo de Jesucristo. Eran personas estrictamente moralistas. Se preocupaban por cumplir en exceso, ahora mire esto, en exceso la ley de Dios del Antiguo Testamento. Y no solamente era asunto de cumplir la ley, sino que además de la ley, los judíos o los fariseos
se habían inventado una serie de normas extras que ya no estaban en la ley y eran legalistas. Ellos, por ejemplo, se lavaban las manos constantemente. ¿Se acuerdan aquel fariseo que subió al templo a orar con el publicano? Le dijo, ayuno 2 veces por semana. Dios no pedía eso, pero ellos se lo habían impuesto y era parte de su religiosidad. Ayunaban, ofrendaban, diezmaban, dice, pero de lo más pequeñito. Guardaban el sábado, pero estrictamente, al extremo que un día Jesús, un día sábado, andaba caminando y dice que los discípulos agarraban espigas, que la ley les permitía hacer eso. Lo que no les permitía era metérselas en la bolsa y llevárselas a la casa, eso era robo. Pero si tú ibas caminando por un campo de alguna persona, tú podías tomar con la mano y comer sin problema. Pues saben una cosa, eso no lo podían hacer el sábado, porque agarrar esas espigas, limpiarlas con la mano, era señal de cultivar el trigo, y comerlas era señal de molerlo. Y entonces, hasta eso era prohibido. Eran súper estrictos. ¿Qué era el fariseo? Era un religioso. Fíjense que los fariseos habían contado las leyes del Antiguo Testamento y descubrieron que habían 613 leyes que ellos tenían que cumplir. En cuanto a comidas, en cuanto a ceremonias, en cuanto a, bueno, tantos detalles. Esos eran los fariseos. Y además de esas 613 leyes, les habían puesto muchas otras más. ¿Se pueden ustedes imaginar? Era una carga religiosa. Fíjense ustedes que Juan el Bautista, ¿se acuerdan que hablamos de él? Era hijo de Zacarías. Cuando el hijo del sacerdote, Zacarías era un sacerdote, cumplía 20 años, tenía que presentarse al templo y justamente Anás, Caifás y los fariseos lo examinaban. Lo examinaban en Biblia, que supiera el Antiguo Testamento casi de memoria. Pero luego lo examinaban físicamente. 154 exámenes. Que fuera un hombre que no tuviera ningún defecto en su cuerpo. Ningún defecto. O sea, hasta ese grado de legalismo llegaban los fariseos. Le revisaban cada uña, cada dedo, cada oreja, cada diente, los ojos, el pelo, la barba, cada detalle del cuerpo. Y si pasaba el examen, entonces podía ser sacerdote. Esos eran los fariseos. Una religión estricta. Pero nos dice una cuarta cosa. Mire lo que dice aquí en el versículo 1. Dice, un principal entre los judíos. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que Nicodemo no era cualquier judío, sino que Nicodemo era parte de la élite gobernante de la nación de Israel. Él era un principal entre los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Era un gobernante judío, pertenecía a lo que se conocía en aquel tiempo como el Sanedrín. El presidente del Sanedrín, hermanos, era el sumo sacerdote, que en este tiempo era Caifás. Luego estaban los saduceos, que era el grupo más grande del Sanedrín, otro grupo religioso, y luego estaban los fariseos, que quiero decirles que eran un poco enemigos estos saduceos y fariseos. Eran dos religiones del tiempo de Jesús. Los saduceos muy liberales, los fariseos muy estrictos. Ellos eran el Sanedrín. Nicodemo era un hombre ya maduro, era un hombre ya bastante de bastante edad. No era un cipote, no era un joven, no era un muchacho adolescente, ni era un hombre joven, era un hombre maduro, parte del Sanedrín. Mire conmigo Juan 7:48, por favor. Juan capítulo 7, y mire lo que dice el versículo 48. Dice la palabra del Señor así. Juan 7:48, le leo a usted. Bueno, voy a leer desde el versículo 45. Jesús ya está
causando mucho revuelo, vamos a decir. Jesús está causando ya mucho aspaviento y la gente está inquieta y están siguiéndolo por miles, multitudes, y los fariseos están enojados, celosos y molestos con Jesús. Y dice el versículo 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, porque los sacerdotes Anás y Caifás los mandaron a los alguaciles, que era una guardia que tenía el templo. Los alguaciles aquí, hermanos, que fueron los que capturaron a Jesús, y lo vamos a ver esto en el libro de Juan, capítulo 18, cuando llegan a capturar a Jesús, es una guardia del templo. Los alguaciles son una guardia que estaba en el templo para cuidar el orden del templo. Y ahora mire cómo dice, Caifás manda a los alguaciles, les dicen, vayan y capturen a ese y me lo traen. Y dice el versículo, ¿por qué no le habéis traído? Resulta que los alguaciles regresan sin Jesús. Y dice el versículo 46, los alguaciles le dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, ellos llegaban a capturar a Jesús, se paraban, lo quedaban viendo y estaban escuchando. Y dicen, este no puede ser un delincuente. Este hombre es un hombre que nunca aquí alguien ha enseñado o ha hablado como Jesús lo hace. Y dice, versículo 47, entonces los fariseos, se dan cuenta que están aliados con los sacerdotes, le dijeron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Ellos creyeron que Jesús era un maleante, perverso, engañador, embaucador. ¿Y qué le dijeron? Versículo 48. ¿Acaso ha creído, otra vez el verbo creer acá, en él, en Jesús, alguno de los gobernantes o de los fariseos? Le dicen, ¿te das cuenta? Ustedes, miren, hay alguno de nosotros que ha creído en ese hombre. Y ahora miren el verso 48. Versículo número 49. Mas la gente que no sabe la ley es maldita. Versículo 50. Les dijo Nicodemo, y Juan aclara, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Se dan cuenta? Nicodemo era un fariseo gobernante de la nación de Israel. Y dice, les dice a estos perversos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, aquí Nicodemo se pone a defender a Jesús, porque de toda esta gente, que eran 79 probablemente, y ya con los sacerdotes, quizás llegaban hasta los 90 personas, nadie creía en Jesús, solo Nicodemo. Y entonces vemos que Nicodemo no era cualquier persona, era un principal de los judíos. Y luego, en quinto lugar, regresemos allá, por favor, y mire conmigo el capítulo 3, verso 10. Busque conmigo Juan 3:10. Dice el Señor, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes ni dónde viene ni a dónde va. Perdón, estoy leyendo otro. Voy a leer Juan 3:10. Mire conmigo. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué era Nicodemo? Era un maestro en Israel. Ahora, no era maestro de matemáticas, ni de álgebra, ni de historia, ni de geología. Era maestro de Biblia. Nicodemo se sabía la Biblia, el Antiguo Testamento, vamos a decir específicamente el Antiguo Testamento, casi de memoria. Estos fariseos estudiaban y para llegar a esos niveles tenían que manejar la doctrina, la teología, la historia, los personajes, los eventos, todo, pero al dedillo. Y Cristo le dice, eres tu maestro de Israel. Es importante que entendamos que Nicodemo no era cualquier persona, pero hay otra cosa más. Mire conmigo Juan capítulo 3, verso 2. Dice, este vino a Jesús de noche. No sabemos por qué, probablemente por sus ocupaciones, por su miedo, pero Jesús está en Jerusalén. Acababa de limpiar el templo. Y mire cómo le dice, Rabí, primero,
Nicodemo reconoce a Jesús como un maestro más grande que todos. Le dice rabí y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo ya escuchó de Jesús, ya escuchó a Jesús, ya vio a Jesús. Nicodemo ya tiene un concepto de Jesús. Ya tiene un concepto de Jesucristo. Y ahora, ¿qué pasa, mi hermano? Nicodemo entonces sabe quién era Jesús. Ya tenía un conocimiento, ya lo había visto, lo había escuchado, pero no solamente eso. Le dice, sabemos que has venido de Dios. Tú no eres cualquier persona. Tú eres el enviado de Dios. Lo que le está diciendo, tú eres Dios. ¿Ah? Y mire cómo dice, sabemos. No le dice fe. ¿Y a quién se refiere? A todo el Sanedrín. Esta gente entendió. Lo que pasa es que ellos cerraron su corazón orgullosamente y rechazaron al Señor Jesucristo. Ahora, hermano, dice la palabra del Señor aquí, que Nicodemo, además de eso, era una persona intachable. Dice que los fariseos eran personas honestas, rectas, hasta no más no poder, cumplidoras de la ley. Eran personas con una ética altísima. No había de qué señalarles. Ahora, ¿qué tenemos aquí, hermanos? Tenemos a un hombre llamado Nicodemo. ¿Qué más tenemos? Tenemos que era judío, del pueblo escogido de Dios, supuestamente. Tenemos que era fariseo, que tenía una religión estricta. Tenemos que además era un gobernante de la nación de Israel, que era principal entre los judíos, que era maestro de Israel. Nicodemo era un hombre preparado, conocedor de la Biblia del Antiguo Testamento. Era un hombre honesto, era un hombre recto, era un hombre que ya había entendido quién era Jesús. Y ahora viene a Jesús de noche y platica con Jesús. Y ahora, mira cómo dice el texto. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora viene Jesús, hermanos, y pone su daga en el corazón de Nicodemo. Conozco a un hermano que yo creo que algunos de ustedes se acordarán de él, se llama César Vidal, y un día le estaban entrevistando a César Vidal y el entrevistador le dice, ¿por qué tú cuando se te hace una consulta eres tan punzante, eres directo? Y sabe, me encantó lo que dijo César Vidal. Dijo, ¿sabes por qué lo hago? Porque probablemente tú estés pensando, el periodista que lo estaba entrevistando, nunca más lo voy a invitar a mi programa. Me cae mal, lo que dice no me gusta. Entonces, esta es la única oportunidad que yo tengo para decir la verdad a tu público, a ti y a tu público. Jesús dice, Nicodemo viene, le adorna toda la introducción y le va tratando de decir qué calidad de persona, que qué bueno eres tú, Jesús, que mira, eres maestro, eres enviado de Dios. Jesús no le dice, Nicodemo, me alegra que tú tengas este concepto de mí, te felicito, qué bueno, ven, tomámonos una taza de café, una copita de vino. No, no, no. ¿Sabe qué le dice? De cierto, amén, amén. ¿Sabe lo que quiere decir eso? No tengas duda de eso que te voy a decir. Esto es ciertísimo. Lo que te voy a decir es lo más importante que vas a escuchar en tu vida. Y mi amigo, tú que me estás viendo en este momento, quiero decirte que esto que te estamos diciendo es lo más importante que vas a escuchar en tu vida. ¿Y cuál es? Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Versículo 3 le dice que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Mira esto. No le dijo, no vas a entrar. ¿Sabe lo que le dijo? Ni tan siquiera lo vas a poder ver. Ahora, Nicodemo se va de espalda, hermano. Nicodemo queda estupefacto, golpeado, desubicado, porque él cree que él es miembro del reino de Dios.
Él cree que él, por su religión, por su nacionalidad, por su país, por su conocimiento de la Biblia, por su moralidad, por todo lo que él tenía, él creía que ella era miembro de Dios. Le dice Jesús, estas cosas no te van a abrir el reino de Dios, no te abren las puertas del reino de Dios. Solo una cosa, nacer de nuevo. A propósito, este verbo, hermanos, que es necesario nacer de nuevo, cuando Jesús le dice aquí, el que no naciere, el verbo nacer está en voz pasiva. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que tú y yo no podemos hacer nada para nacer. Es Dios el que nos da ese nuevo nacimiento. Es Dios el que te va a hacer nacer de nuevo. No eres tú. Nicodemo, con sus esfuerzos humanos, no podía haber nacido de nuevo, no pudo nacer de nuevo. Yo no puedo nacer de nuevo. Es Dios el que me da el nuevo nacimiento. Ahora Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No entiendo lo que me estás diciendo, Jesús. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y literalmente aquí quiere decir en la cavidad materna. ¿Puedo meterme otra vez ahí siendo viejo y volver? No, dice Jesús. Mira el versículo número 5. De cierto te digo, de nuevo, amén, amén. No tengas duda de esto que te estoy diciendo. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido y no sabes, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Ahora, Nicodemo dice, no entiendo, Jesús, lo que me estás diciendo. Y Jesús le dice, de nuevo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, y otra vez, el verbo en pasivo, no activo, en voz pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Si tú no permites que Dios te haga nacer de nuevo, Dios es el único que nos dé el nuevo nacimiento. Y aún no saber lo que es esto. Y dice, del agua y del espíritu. Ahora, ¿qué significa esto de nacer del agua y nacer del espíritu? Algunos han dicho del líquido amniótico y de esto y del bautismo. No tiene nada que ver con eso, mi hermano. Nacer del agua es la limpieza de todos nuestros pecados. Yo quiero que mires conmigo Ezequiel 36, por favor. Vaya conmigo a Ezequiel 36. Mire lo que dice la Escritura. Hay varios pasajes del Antiguo Testamento que nosotros podíamos ver, pero solamente te voy a llevar a Ezequiel capítulo 36, versículo número 25. Mira cómo dice la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 36, versículo número 25. Dice el texto así. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El agua aquí es señal de limpieza. ¿Te acuerdas? Ahí en el libro de Juan 2 dice que habían 6 tinajas de agua para la purificación. En el Antiguo Testamento, Dios utilizaba el agua para que el hombre se limpiara. Cuando iba el sacerdote a entrar al templo, se bañaba. Era señal de limpieza eso. Y mire lo que dice el versículo 26 ahora. Estoy leyendo Ezequiel 36, 26. Dice, os daré corazón nuevo. Ahora el Señor dice, no solamente les voy a limpiar de sus pecados, esa es la limpieza del agua, pero también dice, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esta es una profecía de lo que el Mesías iba a hacer. Y dice, leo para ustedes el verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos
y los pongáis por obra. Ya se dieron cuenta, Dios dice, lo voy a limpiar con agua. ¿Qué es esto? Limpieza del pecado. Le voy a quitar todos sus pecados, toda su idolatría, toda su maldad. Y esa es una figura, limpieza del agua. Habla del perdón de pecados. Y luego dice, les quitaré el corazón de piedra, les voy a poner un corazón de carne. Y luego, ¿qué dice? Les voy a dar mi Espíritu Santo para que viva en ustedes. Esta es una profecía. Y de esto es lo que Jesús está hablando aquí. Cuando dice, te es necesario nacer del agua, una limpieza, necesito que Dios limpie mis pecados, pero también, ¿qué dice? Del Espíritu. Ahora, cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador personal, en ese momento, el Espíritu Santo viene a morar, a vivir en mi corazón y me da un nuevo nacimiento. Es el nacimiento espiritual. ¿Y por qué necesitamos ese nacimiento espiritual, mis amigos? Porque estamos muertos en delitos y pecados. Acuérdense lo que dice Efesios 2:1 en adelante. Y Él os dio vida, pasivos, nosotros. Él es el activo, Él nos dio vida. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En el libro de Génesis, capítulo 2, Dios le dijo a Adán, no comas del árbol prohibido porque el día que comas ciertamente morirás. Y Adán comió y no murió físicamente en ese momento, pero murió espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Quedó separado eternamente de Dios sin posibilidad de volver a la comunión con Dios. Esa es la muerte espiritual. La muerte espiritual, en segundo lugar, nos lleva a la muerte física. Por eso el hombre muere, porque es pecador. Pero en tercer lugar, lleva al hombre a la muerte eterna, que es la separación eterna de Dios en el infierno. ¿Y quién es el único que nos puede dar vida? ¿Quién es el único que te puede dar vida? ¿Quién es el único que puede perdonar tus pecados y regalarte la vida eterna? Jesús dice, tienes que nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo no le entiende. Y mira cómo dice el versículo 6, dice, estoy leyendo Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué dice Jesús? Mira, tú naciste físicamente y estás capacitado para vivir aquí con tu carne. Versículo número 6, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero para ir al cielo, tú necesitas un nuevo nacimiento, que es el nacimiento espiritual. Y por eso le dicen, no te maravilles, no te asustes, tómalo con calma. La religión no te va a dar el nuevo nacimiento, las buenas obras no te lo va a dar, ser buena persona no te lo va a dar dinero a los pobres no te lo va a dar, tener una religión y bautizarte no te va a dar el nuevo nacimiento, saber la Biblia no te va a dar el nuevo nacimiento. El hecho de que hayas escuchado algo de Jesús y tengas un conocimiento intelectual de ese ser histórico llamado Jesús, eso no te va a dar el nuevo nacimiento. Y no voy a detenerme en estos versículos porque voy a ir hasta el versículo 16. Vayan conmigo. Ahí es donde el Señor le explica a Nicodemo lo que es el nuevo nacimiento. Mírelo, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice la Escritura? Jesús dijo, ¿sabes lo que es el nuevo nacimiento, Nicodemo? Te lo voy a explicar. Primero, porque de tal manera amó Dios al mundo. La salvación tuya, mi amigo y mía, no nace en mí, nace en Dios, en que Dios te ama, como tú eres. Mira, no importa los pecados que tú hayas cometido, Dios ya los conoce. Dios conoce mi vida, pero Él me ama como yo soy. Mi amigo, mi amiga que me está viendo, no importa los pecados, los vicios que tú tengas, si eres drogadicto, si eres pandillero, no importa. Él te ama. Y Él te ama tanto. Mira el versículo 16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. La palabra mundo ahí es las personas que habitamos. Tú puedes poner ahí Jorge, Manuel, Esteban, María, cualquier persona, cualquier nombre. De tal manera amó Dios a Manuel. ¿Qué hizo conmigo? ¿Por qué me amó tanto? Y habla de un amor en grado superlativo que ha dado a su Hijo unigénito.
Unigénito quiere decir único en su clase. Y dice, lo dio. ¿Sabe lo que es esto? Lo regaló, lo donó. Dios regaló a su Hijo y su Hijo vino. Y Él tomó nuestros pecados sin haber pecado nunca, siendo puro y santo. Y murió en la cruz como un pecador. Y cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él toma mis pecados, toma mi lugar y paga por mí. Fue sepultado y resucitó. Y mira cómo dice, para que todo aquel que en Él cree. ¿Para qué? Frase preposicional. Quiere decir, con este propósito murió Jesús. Jesús no murió por enseñarnos a morir. Jesús no murió por enseñarte la humildad. Jesús no murió por ser buena persona. Jesús no murió. Jesús murió por personas. Murió por ti y por mí. Él nos sustituyó en la cruz. Y dice aquí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Qué quiere decir eso? No tienes que ir a la condenación, mi amigo. El nuevo nacimiento es creer en Cristo. Cuando tú depositas tu fe en Cristo, reconoces que eres una persona pecadora, que tú no puedes pagarle a Dios. Y tú dices, hombre, ¿qué puedo hacer yo para ir al cielo? Nada. Él te puede salvar. Cuando tú te arrepientes de tu pecado y le das todo tu corazón a Cristo y pones en Él toda tu fe y toda tu confianza para la salvación de tu alma. Dice, para que todo aquel que en Él cree, la salvación es por fe, mi amigo. No es por obras, no es por religión. Tú puedes ser igual a Nicodemo y tú me puedes decir, no, pastor, es que yo tengo mi religión. La religión no te va a salvar. La religión no te va a dar vida eterna. La religión no te va a dar el perdón de tus pecados. Nada. Solo Cristo. Y termino con lo que dice acá. Versículo número 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El mundo ahí siguen siendo las personas. Cristo no vino a condenarme a mí. Y ni a ti tampoco. ¿Sabes por qué? Porque nosotros ya estábamos condenados. Desde que pecamos, vamos a la condenación eterna. Entonces, ¿qué necesitamos? Un Salvador. Porque el pecado destruye al ser humano. El pecado está destruyendo al hombre. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente, familiarmente, económicamente, como quiera verlo. El pecado solo trae dolor, sufrimiento, muerte y condenación eterna. Entonces dice la Biblia, Jesús no vino para condenar al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre ya está condenado. Lo que tú y yo necesitamos es un Salvador, versículo número 17. Si no, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para lo contrario, para que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él cree no es condenado. Si tú crees en Cristo y pones en él tu confianza, nunca irás a condenación. Lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánta condenación? Cero. Porque Cristo ya fue condenado por ti y Él pagó por ti. Lo único que Dios quiere es que tú le recibas como Salvador personal, que pongas tu fe en Cristo y que tú le entregues tu corazón a Cristo. Pero dice al final, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. ¿Por qué le llama luz? Porque es el santo de Dios que nos viene a decir cómo ir al cielo. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué amó el hombre? El pecado. Su vida pecaminosa. El hombre le gusta el adulterio, la fornicación, el alcohol, la droga, el cigarro, le gusta la parranda. Y dice, no, dice, es que si yo me hago evangélico, tengo... No. Ser evangélico quiere decir, o ser cristiano, recibir a Cristo como tu Salvador personal. Él entra en tu corazón, perdona tus pecados y te da una nueva vida, un nuevo nacimiento. Te hace una nueva criatura. Y todo esto es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y mi amigo que me está viendo esta noche, Cristo está aquí con nosotros, ahí en tu casa. Y Él quiere que tú le des tu corazón. ¿Qué tienes que hacer? Uno, reconocer que tú has pecado, que no puedes pagarle a Dios y que no puedes ir por méritos propios al cielo. Dos, que Cristo vino
y Él te amó y Él murió por ti en la cruz del Calvario. Y 3, que tú necesitas recibir a Cristo como tu Salvador y poner en Él toda tu fe para la salvación de tu alma. Si tú lo quieres hacer esta noche, yo te invito para que le recibas como tu Salvador. Te invito para que hagas esta oración. Yo voy a hacer una oración y solamente te pido que la repitas, pero que lo hagas con toda tu fe, con toda la sinceridad de tu corazón. Dile a Dios esta oración conmigo. Oremos, cierra tus ojos, piensa en tu vida y piensa en Dios. Dile a Dios estas palabras. Amado Dios, esta noche yo te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco ante ti que he pecado y me arrepiento de todos los pecados que yo he cometido. Y te pido que me limpies con la sangre que Cristo derramó en la cruz. Señor, te clamo que me perdones de verdad. Reconozco que tú me has amado y que mandaste a tu Hijo Jesús y Él dio su vida en la cruz por nuestros pecados, por mis pecados. Él fue sepultado y Él resucitó y Él vive hoy. Señor Jesús, en esta noche yo pongo toda mi fe en ti como el único que me puede perdonar, como el único que me puede salvar, como el único que me puede regalar la vida eterna. Creo que tú moriste por mí en la cruz, llevaste todos mis pecados y ahora vives eternamente y para siempre. Señor Jesús, en este momento yo te abro mi corazón por medio de la fe. Te recibo como mi Salvador personal. Te entrego toda mi vida a ti y te pido que me salves, que me libres de la condenación eterna, que me hagas tu hijo y que me regales la vida eterna. Quiero vivir contigo en el cielo para siempre. Te entrego mi vida. Quiero ser una nueva criatura. Hoy yo te pido que me hagas nacer de nuevo. Te entrego mi vida a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi amigo, mi amiga, esa es la mejor decisión de tu vida. Te felicito por haberla tomado. Si tú oraste conmigo, entendiste el mensaje y has recibido a Cristo, te invito a que nos comuniques esa decisión. Nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar contigo y te vamos a felicitar y además de eso te vamos a ayudar con algunas lecturas de la palabra. No se olviden, el viernes 7 de la noche continuamos con este programa, el domingo 10:30 de la mañana. Todos están invitados y que Dios los bendiga. Un abrazo.